Idealmente, lo primero que debería hacer alguien de quien se comienza a hablar como posible candidato es ver si tiene lo que se necesita para el cargo. ¿Por qué idealmente? Por la dificultad que implica hacer el ejercicio si el ego del aludido ya queda mareado por la simple posibilidad. ¿Qué se necesita? Lo mínimo es integridad y decencia. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 216 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Los candidatos. Papá, eh, tres cositas. La primera es que tengo mucha ilusión por el diálogo número 216 porque es el cubo de 6. Ah, mire. Lo segundo es que eh, eh, este artículo me pareció una pieza de colección. Eh, es de esos artículos que servirían en todo contexto histórico y en todo contexto cultural. Me parece que es un artículo que refleja eh, desafíos y necesidades del paradigma democrático, donde se eligen seres Ujú. humanos para que gobiernen periódicamente a otros. Eh, pero me gustaría ir más allá y me gustaría pensar que en cualquier comunidad donde haya órganos que aporten gobernanza pública o privada al quehacer de una Sí. entidad o de una Mm. comunidad, este artículo ofrece pistas elementales y contundentes sobre qué es lo que se necesita para ocupar cargos Ujú, de ujú. elección popular. Y lo tercero que te quería decir, que creo que es en realidad una reflexión más para mí que para ti, pero la ofrezco para el diálogo, es que pensemos en el futuro, ¿verdad? Y que tratemos de desvincularnos de lo que ya conocemos desde el punto de Ujú. vista de candidatos que han sido electos, porque de nada sirve que hagamos aquí un comentario en espíritu crítico de quienes ya han sido electos, ¿verdad? Y de la idoneidad que han tenido para ocupar el cargo. Y termino esta introducción larga diciendo que eh, en un país como Costa Rica, la tradición por mucho tiempo, con, con una única excepción en los últimos 50 años, es que la persona que asume la presidencia de la República es primeriza en ese cargo. Eh, y, y, bueno, eh, nadie nace aprendido y yo siempre creo que eh, quienes ocupan la jefatura de Estado son mejores ejerciendo el cargo el cuarto año y el tercer año y el segundo año que el primero. Y entonces ahí creo que también parte de lo que nosotros deberíamos de conversar es cómo aumentar la eficacia de la gestión para quienes son primerizos. Y eso también podría aportar en la dirección de lo que nosotros querríamos, ¿verdad? Que es identificar idoneidad para el ejercicio del cargo entre eh, aspirantes a candidato, no aspirantes a presidente, porque es que hay muchos aspirantes a, a diferentes puestos, entonces estamos hablando de aspirantes a candidato. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buena la introducción. Eh, yo comenzaría por lo elemental, ¿verdad? Comenzaría por recordarle a a los oyentes o videntes qué significa la palabra candidato, ¿verdad? eh, eh, Candidato viene de cándido, ¿verdad? Y candidez tiene relación con blanco, con blancura.
eh, creo, no me acuerdo si en, en Roma, yo no me acuerdo si en Grecia, pero el candidato se presentaba vestido de blanco. Eh, es una manifestación de aquí estoy, no tengo nada que ocultar, no tengo manchas, y etcétera. Entonces, es importante que cuando hablamos de candidatos tengamos en cuenta esa idealización de que el candidato ha de ser un escogido, el candidato ha de ser un seleccionado, ¿verdad? Yo pienso que cuando se está seleccionando a alguien para una magistratura elevada, como la presidencia de la República, el asunto no debe ser visto como un concurso, ¿verdad? Se abre concurso público para que todo el que quiera se apunte aquí como candidato, ¿no? Me parece que debe haber como una autoselección. Es más, visualizo lo de la candidatura, vamos a ver, como una respuesta lenta, pensada a una invitación, no como una carrera de corramos todos y los que lleguen en los primeros 20 lugares están preclasificados y tal, ¿verdad? Me parece que debería haber una selección. Esa es mi visión ideal de una candidatura. Y tú tienes mucha razón en que no solamente deberíamos tener esa actitud a la hora de una candidatura significativa, ¿verdad? Una candidatura a diputado, a alcalde, a regidor, sino que a presidente, sino que la deberíamos tener siempre. Esa es la visión ideal. Ahora, la visión con pies a tierra, poniendo los pies sobre la tierra, resumiendo las dos posiciones, hay una posibilidad de ver una candidatura a un alto puesto ejecutivo público, verlo como, eh, como un concurso abierto, ¿verdad? No, no debería ser un concurso abierto, debería haber una autoselección de los participantes, ¿verdad? Y creo que la autoselección primera es ver si se tienen las condiciones para el cargo. No, no se trata cuando se está eligiendo, no sé, a un presidente o unos diputados de una carrera abierta donde se pueden matricular todos, sino que creo que debería haber una autoselección. Y esa autoselección vendría dada por, por la responsabilidad, por la autorreflexión y sobre todo por una sólida cultura de para qué son los puestos públicos y cuál es la importancia eh, histórica, la importancia nacional de ejercer bien un cargo público. Eso pienso que le haría muy bien a la campaña. Eh, durante mucho tiempo he pensado que las campañas políticas están muy teñidas de una idea de que se trata de algo así como de como de una competencia deportiva. No, no, no son una competencia deportiva, son mucho más trascendentes que la campeonización de uno u otro equipo. Eh, entonces, creo que es un problema de cultura o de paradigma, ¿verdad? Si uno ve en una campaña política una serie de pulsos, simplemente a ver quién gana, y no como de qué manera podemos contribuir a la gobernanza. Lo decías muy bien,
no se trata de, de ganar, sino que se trata de beneficiar la gobernanza del país, porque la gobernanza tiene relación estrecha con el bien común y es lo que deberíamos tener sobre la mesa a la hora de pensar en candidatos, realizar elecciones, etcétera. El bien común y no, es que no son un concurso de simpatía, ¿verdad? Son un concurso de eficacia prevista, de contribución realmente a al bienestar de la población. Correcto. Vamos a ver, tengo varias ideas aquí que me gustaría compartir. La primera es que quiero, quiero eh, diversificar una pizca eso último que dijiste de que no son concursos de popularidad. Hay una dinámica que se nos ha incrustado dentro del sistema democrático, que no es reciente, es de décadas atrás, que implica que un candidato sí es un bien de consumo. Por lo tanto, hay que venderlo como si fuera una bebida gaseosa azucarada, ¿verdad? Pero tú me has contado cómo era que se hacía el branding y el marketing de algún candidato estadounidense, no me acuerdo si fue en los años 60, Ujú, algún día lo ujú. mencionaste por Sí, acá. sí, sí, Entonces sí, es un fenómeno que tiene por lo menos 60 años de existir, creo que sí, correlacionado con el emerger de la televisión, ¿verdad? Y bueno, y ahora con claro. redes sociales, ni qué decir. Tenemos Ujú, en nuestra historia reciente un candidato cuyo estratega de campaña dijo abiertamente, diseñamos una estrategia para venderlo como si fuera una bebida gaseosa azucarada. Y claro. eso, Ujú, eh, 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 eso es éticamente cuestionable. Yo lo cuestiono sí, claro, éticamente, claro, haber hecho claro. eso. ¿Por qué? Porque vende la opción por las razones equivocadas. Y obviamente que las personas van a preferir o no preferir a esa persona candidata también por las razones equivocadas. Y quién pierde más con eso? Pues todos. ¿Por qué? Porque eso no se refiere a la idoneidad de gestionar el bien común, que es lo que dijiste al final de tu comentario. Eh, yo quiero ir a la parte un poco más mecánica de de la designación de personas candidatas. Una vez me dijiste, una vez, hace 30 años me dijiste, que aspirar a la presidencia de la República debía ser la consecuencia de una vida dedicada al servicio de la patria. Y entonces quiere decir que eh, la, la historia misma del país debería decir quiénes son las personas presidenciables o Sí. candidateables, ¿verdad? Ujú, Los que tienen una obra que mostrar. Los que no tienen una obra que mostrar deberían de excluirse a sí mismos por razones morales. claro. Entonces, a mí me encanta la idea de pensar en que recibir la delegación del soberano, que es la nación, para ejercer la jefatura de Estado durante un periodo de gobierno, que en el caso de Costa Rica son 4 años, es una decisión en función a la pericia que tiene esa persona movilizando las palancas que tiene el sistema de gobernanza Claro. pública. Ujú, ujú, Como dijimos al principio, ujú. no tiene que ser una persona que ya tenga experiencia, porque entonces solo elegiríamos expresidentes. Sí. Tiene que ser una persona que ya movió en otros niveles del Ujú, sistema otras palancas de gobernanza pública ujú, y lo hizo con eficacia. ujú, ujú.
A mí me parece que eh, el Estado es una pirámide, ¿verdad? Hay una persona que ejerce la jefatura del Estado y de ahí para abajo hay otros poderes y hay otras funciones y hay otras direcciones y jefaturas y funciones y cargos públicos, pero también hay una institucionalidad que está en la base de la pirámide poblacional, que son miles de instituciones legalmente constituidas, como las asociaciones de desarrollo, que son competencia de Dinadeco, por ejemplo, o las ASADAS, que son asociaciones comunitarias que administran acueductos locales, miles de asociaciones que forman parte del sistema de gobernanza pública, donde año a año se eligen decenas de miles de ciudadanos localmente para ejercer de manera voluntaria cargos de gobernanza pública. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí aprenden a movilizar palancas de esa gobernanza. Esa es la parte mecánica a la que me quería referir. ¿Y por qué me refiero a ese nivel tan detallado de la base de la pirámide? Porque creo que ahí es donde se empieza a desarrollar la capacidad de gestión y el liderazgo que se necesita para tener impacto en el bien común, movilizando palancas que tienen cada vez más capacidad de, de satisfacer necesidades colectivas, ¿verdad? Puede ser que la colectividad sea llevarle agua a 100 personas Claro. en un barrio y que hay una asada que le da agua a un barrio de 100 personas y las personas que administran esa asada están desarrollando capacidades para satisfacer necesidades, para resolver conflictos. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que después de décadas de que nos hemos enfocado en los liderazgos y las candidaturas y el desempeño y el impacto que tienen los que están en la base, en la cúspide de la pirámide, hemos desatendido donde hay decenas de miles de líderes con centenas de miles de horas de experiencia en gobernanza pública, de donde deberían surgir los líderes para después ocupar los cargos de elección popular de síndicos, que hay un síndico en cada distrito del país, de regidores, que hay entre 5 y 9 regidores en cada cantón, de alcaldes, de diputados, ¿verdad? Y obviamente de presidentes y vicepresidentes. Entonces me parece que la escuela de gobernanza pública y de liderazgos políticos en el país está en un apagón, para poner una palabra que está de moda. Y ese apagón tiene 30 años de existir. ¿Y qué es a dónde veo yo la gran oportunidad? La gran oportunidad es que encendamos la luz a ese potencial que existe de que a esas decenas de miles de líderes que ya están movilizando esas palancas, algunos tienen 30 años de experiencia administrando un acueducto comunitario, que empoderemos a esas personas para que sean más eficaces, para que desarrollen más capacidad instalada de resolver conflictos localmente, para que tengan mejor capacidad de integrarse con otras, articularse con otras instancias de gobernanza pública como las alcaldías o las instituciones de gobierno que tienen que ver ni siquiera de gobierno, del Estado mismo, que está desperdigado por todo el territorio, sobre todo en un Estado tan propagado como el Estado costarricense. El Estado costarricense llega hasta el último rincón del país. Y eso es un mérito indiscutible de un esfuerzo de desarrollo que se hizo hace 80, 70, 60 años y que todavía disfrutamos de los beneficios que eso tiene. Y sobre todo, la posibilidad de que eh, empoderar esos liderazgos nos permita realizar conexiones transversales para que las experiencias alcanzadas en una comunidad satisfaciendo sus necesidades se puedan trasladar más fácilmente a la comunidad vecina que tiene unas necesidades muy similares.
Entonces estás empezando a desarrollar capacidades en la base de la pirámide para que se resuelvan más problemas sin necesidad de depender de cuán eficaz o cuán corrupto sea un gobernante local o un gobernante nacional, y tener que esperarse 4 años para que se decida quién ganó y quién perdió, y que se genere toda la animadversión o simpatía que genera la política nacional de venta de bebidas gaseosas azucaradas. Eh, Voy a pausar acá. Hay varios elementos que son muy útiles para esta conversación. Fíjate que mm, ¿cuá- ¿en qué en qué piensan los que tienen que resolver sobre candidaturas? ¿En qué piensan cuando están evaluando una candidatura? Yo creo que durante mucho tiempo han pensado en los atributos académicos, ¿verdad? Y se piensa en los atributos académicos. Es que fulano es ingeniero, es que fulano es abogado, es que es, no sé, ¿verdad? Y los atributos académicos me parece a mí que son importantes, pero según lo que estás planteando, deberíamos plantearlos en el sentido siguiente. Los atributos académicos que tiene han demostrado su capacidad para obtener resultados en beneficio de comunidades numerosas. Ese debería ser un test interesante. Si los atributos académicos que tiene le han servido para beneficiar o para producir resultados que beneficien a grandes grupos de población. Para mí la definición de lo que es político es, son decisiones o ideas o conceptos que afecten positivamente a cantidades de personas, ¿verdad? Si algo afecta a 3 personas, no es ni una decisión ni un concepto político, pero si algo afecta a 10.000 personas, claro que es ya un asunto que podríamos llamar político. Entonces, en el pasado se ha recurrido mucho a pensar, bueno, ¿cuáles son los atributos académicos? En el pasado, en el pasado anterior a la venta de bebidas azucaradas, ¿verdad? Porque para la venta de bebidas azucaradas lo que tienes que ver es cuál es el mejor perfil del candidato, pero no el perfil personal, sino el perfil facial. Y entonces nunca le tomas fotografías desde el lado en que suele verse menos favorablemente, ¿verdad? Desde luego es algo que hemos visto cuando empezaron a aparecer los debates televisados. Eh, yo no sé si Kennedy era mejor que Nixon cuando disputaron su campaña, pero Nixon lucía horrible en en la televisión, ¿verdad? Y decían, yo recuerdo haber leído análisis de esos debates de Kennedy con Nixon y decían que a Nixon se le cortaba el maquillaje, yo no sé por qué razón, se le cortaba el maquillaje y entonces, además de la cara que tenía, que era de muy pocos amigos, con el maquillaje cortado, me imagino yo que se veía desastroso. No puede ser que la democracia dependa del buen look de una persona en la televisión. Tampoco puede ser que la democracia dependa de la elocuencia de una persona. Y en eso, aquí siempre hemos fallado de ahí para atrás, porque siempre nos fuimos haciendo a más populares a las personas que tenían una mejor forma de expresarse verbalmente, ¿verdad? Las plazas públicas eran eso, ¿verdad? Gente que en los primeros 5 minutos enardecía a la plaza pública y entonces eso le ganaba votos. Vino una época en que se empezó a decir que el, el candidato debía ser un empresario. No es una tontería. Un empresario es una persona
que tiene experiencia combinando recursos de todo tipo, de capital, tecnológicos, etcétera, combinando esos recursos para obtener resultados. Tiene una capacidad de visión el empresario. Me parece a mí que el empresario, una de las características que más lo distinguen es que sabe meter el futuro en las decisiones de hoy. Y eso es como muy valioso. Creo que tuvimos empresarios en nuestra historia contemporánea, empresarios, mm, presidentes, buenos presidentes. Don Chico Orlich era un empresario, ¿verdad? Ok. Luego ha venido la época en que se dice, y a mí me alerta, me hace abrir mucho los ojos, que el candidato debería ser un buen gerente. También tiene razón la cosa. Un gerente hace lo mismo, un buen gerente hace lo mismo que hace un empresario, solo que lo hace por cuenta ajena, ¿verdad? Lo hace no por unas utilidades como el empresario, sino que lo hace por un honorario o por una remuneración. Pero lo mismo, trabaja con el futuro, trabaja con la acción que convierte resultados que convierte esfuerzos en resultados, etcétera. Lo que no me gusta de cuando se habla de que es que el presidente debería ser un buen gerente. Hombre, es que me vayan a confundir a esta patria querida, ¿verdad? Con una empresa. Esto es mucho más que una empresa. Y ahí es donde creo que deberíamos machacar en el electorado, en los precandidatos, en los seleccionadores, para que tengamos una clara idea de qué es buscarle conducción a un país. Buscarle conducción a un país no es salir a contratar a un gerente, ni es salir a asociarse con un empresario, y mucho menos es salir a buscar a alguien que tenga el look y las habilidades para engatusarnos a todos desde la televisión. Y esto que estoy diciendo es extremadamente importante. El país que no se detiene a pensar para qué quiere un buen presidente, para qué quiere un buen equipo de diputados, merece que lo embauquen. Yo creo que ahí hay un elemento importante a agregar en en la discusión y es el privilegio. Y cuando digo privilegio, eh, quiere decir que hay muchos que no lo tienen, de poder dedicar tiempo y pensamiento a la gestión de la cosa pública, ¿verdad? En mi intervención anterior hablé de decenas de miles de personas que tienen cientos de miles de horas de experiencia gestionando asuntos públicos a nivel comunitario. Y esa gente tiene ese nivel de destreza y ese nivel de dedicación y esa experiencia, pero no necesariamente son personas con condiciones de ponerse a pensar sobre el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una situación compleja y grave y la información no está toda disponible, ¿No? es información eh, poco, poco estandarizada, ¿verdad? Y, y entonces creo que es un privilegio poder dedicar tiempo a pensar en esos problemas de la caja. Y así como está el problema de la caja, está el problema de la seguridad. Yo creo Sí, que las comunidades que son las principales víctimas del creciente problema de inseguridad que ha vivido este país los últimos 2 años, no necesariamente tienen el privilegio de contar con el tiempo necesario para pensar en soluciones a ese problema. Eh, y, y entonces creo que eso obliga a quienes sí tienen ese privilegio a que piensen de manera más consistente y rigurosa en
la satisfacción de esas necesidades o la gestión de ese bienestar o de ese bien común. Algunas veces me has escuchado mencionar acá, y lo reitero porque nunca está de más, una pauta metodológica que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, respecto a diseño de políticas públicas. La recomendación es que se identifique cuál es la población meta que se quiere impactar con una nueva política pública y que de esa población meta se identifique claramente cuál es la mitad que está en mayor condición de vulnerabilidad. Podemos pensar en seguridad, pero podemos pensar también en transporte público. Creo que transporte público es más fácil porque es bastante más fácil saber quién es el 50% de la población meta que se quiere impactar que está en mayor condición de vulnerabilidad. Y diseñar las políticas para impactar lo más y lo antes posible a esa mitad en mayor condición de vulnerabilidad. Con esto podrían suceder dos efectos deseables. El primero es que quien más necesidad tiene avance más rápido. Y el segundo es que quien menos necesidad tiene también avance. Entonces son políticas de desarrollo, son políticas de desarrollo. Quiere decir que si esas políticas son eficaces, a la vuelta de unos 12, 15 años, habremos alcanzado un estándar de desarrollo en ese asunto que quisimos afectar con una política pública de país desarrollado, ¿verdad? Que esa es nuestra aspiración. Nosotros podríamos, en el año 2024, haber sido un país desarrollado en todo. No lo somos en todo, lo somos en algunas cosas, sobre todo creo que en lo que más importa, que es lo esencial para preservar la vida en el planeta, la vida humana y la vida de otras formas de otras especies, el acceso a agua potable, la generación de electricidad de fuentes limpias y renovables, un sistema de educación pública, un sistema de seguridad social universal, una red de caminos que llegue de frontera a frontera y de costa a costa, eh, áreas de protección de vida silvestre, en todo lo esencial para preservar la vida en comunidad de manera pacífica y con bienestar. Costa Rica está 100 años adelante de los países ricos. Pero en otras áreas que debimos haber invertido en los 90 y en los años 2000 para que a lo largo de los 12, 15 años de políticas públicas de impacto regenerativas, no hicimos la tarea. Y entonces, esto no es ni una crítica, ni un regaño, ni un comentario decepcionado y frustrado por el pasado. Al contrario, es con ilusión y con optimismo que me pregunto qué deberíamos hacer hoy para que quienes tengan la mano en esas palancas de impacto en el bien común pudieran insertar en su quehacer estos criterios de diseño de política pública. Es que cuando hablo de política pública no me estoy refiriendo a una política nacional de seguridad, me estoy refiriendo a una política de uso del agua potable en cada comunidad, en cada hogar. Eso es política pública. Vamos a ver, eso es política pública aunque sea informal, aunque no pase una ley por la Asamblea Legislativa. Ahí creo que tenemos que entender que también las alianzas público-privadas las hay formales, como la que se encarga de administrar la Ruta 27 y cobrar los peajes, o el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que es una concesión de obra pública en alianza público-privada, y alianzas público-privadas informales, como cuando una empresa o unos vecinos invierten en una nueva tubería para conectar el agua de donde se origina a donde tiene que llegar en una parte del vecindario. Esas son alianzas público-privadas informales y son importantísimas. No podría haber estado si no hubiera alianzas público-privadas, sobre todo en un país donde existe cultura democrática muy antigua, intergeneracional, y además donde existen los grados de libertad que se disfrutan en este país
para que podamos ejercer libremente el trabajo voluntario necesario para gestionar ese impacto que podemos gestionar en nuestra comunidad vecina. Y lo digo con un poco de tristeza, pero con muchísima admiración, que en nuestras comunidades rurales más alejadas del casco urbano o donde hay mayor condición de vulnerabilidad socioeconómica, es donde hay más esfuerzos voluntarios por enriquecer y gestionar de manera eficaz el bien común. Y creo que necesitamos, quienes tenemos el privilegio de dedicar tiempo a la gestión del bien común, usando las palancas más grandes que tiene el Estado costarricense, a pensar con sensibilidad en cómo ser más productivos, generar más bienestar y provocar una mayor sensación de paz para toda la colectividad. Ahora que decías la definición de buena política pública de parte de la OCDE, se me encendía la luz de que pienso que habría que dedicar tiempo y esfuerzo a algunas reflexiones muy básicas. Esta reflexión de qué es una buena política pública, hombre, me parece que es muy importante porque cuidados y desde los cargos públicos la gente no está algo así como eh, haciendo el mejor uso de su tiempo, disparándole a todo lo que se mueve. Deberían dispararle a las cosas que tienen mayor impacto para acrecentar el bien común. Deberíamos tener una agenda de grandes reflexiones. Una de las reflexiones es esa, bueno, estamos seleccionando lo que tenemos que hacer en función de una regla como esta. La otra gran reflexión que deberíamos hacer es qué hay que hacer hoy para tener mejores candidatos, porque podría ser que lo que tuviéramos es la visión torcida, el pensamiento torcido, que siguiéramos cultivando unos paradigmas que son disfuncionales para una campaña electoral. Es que si ya lo dijimos, si vas a seleccionar un buen actor para una obra de teatro, los criterios son unos. Y, y- pero si vas a seleccionar un gerente, los criterios son otros. Pero si vas a seleccionar un candidato a presidente de la República, tal vez no hayamos hecho la tarea de pensar cuidadosamente qué es lo que deberíamos estar buscando, ¿verdad? Y yo siento que lo que hemos llamado desarrollo de los países podría estar frenado en una mala concepción de lo que es una política pública. Le damos a todo por igual, sin jerarquizar, sin pensar en la contribución al bien común. O si estamos pensando que la democracia, que la ejercemos votando periódicamente, pues consiste en hacer un concursito de simpatía para tratar de llevar un candidato que gane, ¿verdad? ¿Ah? Vieras que yo, una de las cosas que he pensado, y de nuevo, lo pienso desde mi idealismo, a pesar de que sé dónde hay que hacer las cosas para que uno tenga los pies sobre la tierra. Lo digo desde mi idealismo, que podría ser que muchas veces estuviéramos pensando en cómo hacer para ganar, que estuviéramos pensando simplemente eso. Y entonces eso me lleva a pensar si no sería conveniente para el país que un partido llevara un candidato sabiendo que va a perder, pero lo llevara porque la contribución de ese candidato a la campaña va a ser de un resultado histórico, de un resultado trascendente, ¿verdad? Aquel famoso discurso de Churchill de sangre, sudor y lágrimas era como para perder. Él no estaba en campaña, pero era como para perder y ganó la guerra.
ganó la guerra. Entonces, claro, esa fijación en ganar podría ser perjudicial. Es que está bien que tenga una fijación a ganar los equipos que tienen más puntos en el campeonato de fútbol, pero los partidos políticos de vez en cuando deberían saber el valor de la derrota. Lo dicen mucho cuando salen derrotados. Yo recuerdo Daniel Oduber perdiendo una campaña y diciendo, no guardemos las banderas, porque aquí hemos aprendido mucho, esto nos enseña cosas. Bueno, los partidos aprenden de las campañas políticas. Lo que no creo es que ningún partido haga el ejercicio de decir, tengo un excelente candidato con un planteamiento que revolucionará culturalmente a este país y sé que va a perder y lo lanzo, ¿verdad? Eso sería una contribución muy valiosa. La hago desde mi idealismo, no me manden cajitas blancas ni nada de eso porque sé cómo funciona la cosa, pero a veces para mí el móvil, la energía para pensar en estas cosas me llega de una constatación elemental que la he mencionado aquí algunas veces. Este país, con las condiciones que tiene, no está alcanzando los lugares en el mundo, los lugares en la eficacia que debería alcanzar. Y por algo será. Y entonces, si tenemos que hacernos preguntas idealistas, no me importa hacer las preguntas idealistas, porque fundamentalmente creo que lo importante no es el resultado de mañana, que lo importante es cómo estemos de robustos para los resultados de dentro de un tiempo, especialmente en un mundo como lo veo, ¿verdad? Veo el mundo, eh, no lo veo con pesimismo, pero lo veo con unos desafíos que con lo que hemos venido haciendo no nos alcanzaría para estar a la altura de los desafíos de ese mundo que se ve vivir, desafíos y oportunidades. Ujú. Quiero terminar por donde empezamos, que son las cualidades que debería tener una persona candidata a un puesto de elección popular, incluyendo al miembro de la junta directiva de una asociación de desarrollo de una comunidad, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Eh, y solo hago una lista, porque creo que tal vez eso sea suficiente. Integridad, creo que en eso coincidiríamos. Eh, Decencia, bueno, creo que Ujú. lo dijimos en la introducción, ¿verdad? Eso es como lo básico. Eh, Pericia, a mí me parece que es importante que si uno se va a montar en un avión, eh, sepa que el piloto sabe Sí, pilotearlo, claro. ¿verdad? Ujú. Sí. Eh, y, Voy a usar esta palabra porque no encuentro otra mejor, pero es carisma. Y no quiero decir que los líderes deban ser carismáticos, eh, pero por carisma yo quiero incluir ahí los siguientes términos. Sensibilidad cultural, sobre todo sensibilidad por las necesidades de otros, incluso por necesidades que desconoce que otros tienen. Decoro, sobre todo con el ejercicio del cargo, ¿verdad? Sí. Decoro, ¿qué quiere decir? Que cuando esa persona abandone ese cargo va a estar, va a ser un cargo más robusto y más honorable de lo que fue mientras lo ocupó. Eh, Dije que no iba a hablar de casos pasados, pero a mí me parece que no se ha tratado con decoro la, la alcaldía de San José. Entonces, Ajá, la ajá, principal ajá, función que ajá, tiene el nuevo ajá. alcalde es dotar de decoro Ujú, esa investidura ujú, de alcalde de ujú, San José, ¿verdad? Eh, eh, Me parece que cuando hablo de honorabilidad me refiero a esa honra que necesita tener esa figura.
y que no se degrade al punto tal de que la gente menosprecia, maltrata, ofende, insulta, eh, odia a las personas que ocupan un cargo público. Y antes de que vayamos más adelante, que no se nos olvide que son seres humanos, que tienen ilusiones y anhelos, pero también tienen miedos y desafíos, y tienen eh, problemas de salud, y tienen carencias de sueño, y tienen mala alimentación, porque en promedio trabajan 90 horas por semana, un jerarca de gobierno en Costa Rica. Y bueno, no hay opción de trabajar menos, pero creo que es lo que el cargo exige. Solo que también son seres humanos y eso creo que tenemos que recordarlo siempre. Y por último, la, la buena y sana y eficaz gobernanza del bien común y de la cosa pública Ujú, exige de manera indispensable dos elementos fundacionales, que son la transparencia y la rendición de cuentas. Eh, Voy a romper otra vez lo que dije al principio de que no iba a hablar del pasado, pero a mí me parece que es una falta a la buena gobernanza decir que unos recursos públicos, un jefe de Estado se los gastó en confites, ¿verdad? Eso, ujú, eso no lo deberíamos aceptar. ujú. Y bueno, en parte esa es la función que cumple ese, ese pesadísimo armatoste que tiene el andamiaje de gobernanza pública, que es la Contraloría General de la República. Está ahí como garante de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, la necesitamos porque es la fuente inagotable de oxígeno para que la gobernanza continúe siendo eh, democrática, ¿verdad? Eh, y, perdón, una última que la había tenido aquí, pero la marqué por fuera había hecho como un cerco y se me quedó afuera el cerco, es que la idoneidad de una persona que ejerza la jefatura de Estado implica una fina capacidad de facilitación, porque esa persona muy probablemente no va a ser experta en relaciones internacionales, no va a ser experta en macroeconomía, no va a ser experta en salud pública, no va a ser experta en transporte, no va a ser experta en construcción de obra, no va a ser experta en medio ambiente, pero tiene que saber facilitar la gestión de personas expertas en todas esas ramas y en muchas otras para que se ejecute con eficacia la visión que se ha trazado. Eso era. Muy bien, muy bien. Dos cosas nada más rápidamente. Una, que esta reflexión a mí me parece que es útil. A veces me parece que es urgente. Deberíamos hacerla, deberíamos contaminar a alguien para que resonara y para que pudiéramos hacerla en otros ámbitos, en otros niveles y tal, ¿verdad? Es un tema importante. Y otra sobre ese conductor, que yo estoy totalmente de acuerdo en que no tiene por qué y ojalá no sea especialista, sino que tiene que ser generalista. ¿Y qué quiero llamar, con qué quiero designar qué designa la palabra generalista? Bueno, para mí generalista es una persona sensata y que tenga esa virtud tan importante de la acción humana, que es la prudencia, lo cual aquí confundimos prudencia con temor a actuar y tal. No, no, prudencia es buscarle la medida al riesgo, buscarle la medida a la innovación, buscarle la medida a la eficacia, saber qué es lo que se puede obtener y qué es lo que no se puede obtener. Bueno, todo eso es prudencia y está muy vecina a lo que pudiéramos llamar la sensatez, ¿verdad? La sensatez que da
la experiencia que da la vida intensa. eh, Eso es lo que me parece que es un buen generalista, ¿verdad? Ok. Buenísimo. Muchas gracias. Eh, Así llegamos al eh, final. Muy bien. el cubo de 6, Sí, sí. para el cubo de 7 faltan unos 3 años. Sí, no, mucho más, ¿no? No, sería como 343 y vamos por Sí, 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 correcto. 216, Ujú, entonces nos sí. faltan ciento y Ajá. pico, ¿verdad? Ok. Sí, dos Ujú, años y pico. Ok, ok. bueno, ya llegaremos al cubo de 7. Ok. Ujú, muy bien. Estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.